Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo han estado todos? Qué gusto, ahora estamos conectados otra vez aquí por Voces Online Radio. Te recuerdo que hoy estamos conectados por Zoom porque tenemos que ver mucha información muy relevante, muy importante para toda la población. Vamos a hablar lo que viene siendo la importancia de un envejecimiento saludable. Para esto nos acompaña el doctor Amador Ernesto Macías Osuna. Él es médico egresado de la Universidad de Monterrey. Él tiene un posgrado en medicina interna en el TEC de Monterrey. Está posgraduado en geriatría en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts. Posgrado en bioética por el Colegio de Bioética de Nuevo León. Miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor. Profesor de la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey en pregrado y en posgrado. Actualmente es director general de AVIX, Investigación Clínica. Es fundador de la Asociación de Alzheimer de Monterrey desde hace 28 años. Aparte de esto, ha ocupado la presidencia de la Asociación Mexicana de Estudios de la Demencia, el Colegio de Medicina Interna del Noreste, de la Asociación de Geriatrías y Gerontólogos de Nuevo León, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética en el capítulo noreste, y es expresidente también del Comité de Bioética del Hospital San José desde hace 8 años. Amador, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Te conozco desde hace mucho tiempo en investigación. Eres una persona muy dada al estudio, al buen comportamiento, al apoyo a todos los médicos en cuanto a lo que viene siendo el estudio y el manejo de las personas adultas. Gracias, te agradezco por compartir este, este tremendo programa, tremendo tema que es a lo que vamos a llegar muchos o ya estamos en él en este tiempo, mucha gente, ¿no? Gracias. No, hombre, gracias Roberto por la invitación. Realmente es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues este es un tema que a todos nos compete porque eventualmente pues todos vamos en el camino y vamos a seguir adelante, ¿no? Seguir disfrutando de esta vida. Y uno de los aspectos que más nos interesa es poder estar lo mejor posible para poderla disfrutar. Así Fíjate, que sí, porque, sí, adelante, dime, perdóname. no, así que muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Para todos tus oyentes, ¿verdad? Y pues me da mucho gusto que me hayas invitado. No, al contrario, fíjate que hablando de esto, la Organización Mundial de Salud menciona que para el 2015 o 2050, en el planeta, las personas arriba de 60 años va a ser un porcentaje muy importante. Esto va a ser casi el 22% de la población. Así es. Y entonces esto ha ido creciendo, y pues actualmente ya estamos hablando de 18 millones de adultos mayores. Adulto mayor consideramos a partir de los 60 años aquí en México. Hay estadísticas, ¿verdad?, donde el adulto mayor en primer mundo se considera a partir de 65 años. Pero en Latinoamérica todavía seguimos hablando de los 60 en delante, ¿no? Entonces sí, cada vez entramos más en este rubro, ¿no? Si quieres te presento, te proyecto un poquito ahí imágenes Sí, en relación claro, a esta curva fabuloso. poblacional. Vamos aquí a compartir la pantalla para que puedan ver y ahí la ves, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, muy bien todo. Entonces, fíjate cómo aquí algunas revistas que cada vez hay más investigación y aspectos relacionados con el envejecimiento y la gente está más preocupada y consciente porque cada vez pues estaremos viviendo más tiempo. Entonces, aquí te presento esta imagen, ¿verdad?, de la pirámide, de cómo pues ha ido cambiando y precisamente pues esto se ha ido modificando, ¿no? Como tú decías,
adultos mayores en el mundo actualmente es el 13.5%, ¿no? Y para el 2030, como decías, una de cada 6 personas tendrá 60 años o más. Y en México ya hablamos que somos el 14% y ya pues estas son estadísticas del 2022, ya somos 18 millones y actualmente ya hay más adultos mayores que niños menores de 5 años, ¿no? Entonces ahí hemos ido avanzando. Y entonces, bueno, pues en el adulto mayor son 142 millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Y esta es una de las grandes problemáticas y ahora máxime con la pandemia que se ha venido incrementando, ¿no? Y hablar de adulto mayor, pues son más problemas de salud y más conflictos biopsicosociales. O sea, no nada más es el entorno relacionado con los aspectos de la salud, sino hay otras entidades que están ahí impactadas. Y ahí te presento cómo ha ido cambiando nuestra pirámide poblacional, ¿verdad? Del 70 al 2014 y lo que se proyecta más adelante, ¿no? Donde pues seguimos siendo un país de jóvenes, pero obviamente hay que ir cambiando esta mentalidad y prepararse sobre todo para estas cuestiones con el paso del tiempo. Aquí las estadísticas estas son relacionadas con INEGI, donde precisamente estás hablando que la principal causa de mortalidad, pues ahora ya fue COVID en los últimos 2 años, ¿sí? Y entonces las enfermedades del corazón, como tradicionalmente, pues ocuparon ya el segundo lugar, luego viene la diabetes, tumores malignos, influenza, neumonía y bueno, problemas del hígado, sobre todo en los varones, ¿no? Y estas son de las situaciones que tenemos que adelantarnos de cómo está nuestra historia familiar, cuáles son las circunstancias que vivieron mis padres, tal vez abuelos, y en razón de eso ir previniendo para tener mejor calidad de nuestro desempeño. Pero lo más importante es que hay una diversidad en el envejecer. Cuando estaba estudiando medicina interna, pues llegaba un joven, pues a los 35 años, con un cuadro febril, y ibas muy directo a estas cosas. En la persona mayor tiene una historia, pues mucho más amplia, y podemos tener individuos de 80 años en mejores condiciones que a veces de 65 o 70 años. Pero claro, son garbanzos de a libra, como se menciona, ¿no? Entonces, la historia la vamos haciendo nosotros y no hay que esperarnos a tener 60 años para precisamente prepararnos para esta situación de nuestra jubilación y pues llegar en buenas condiciones. Y entonces, pues tenemos que ver que no solo es la genética, antes se le atribuía más a la genética los aspectos para poder vivir más. Ahora es nuestro entorno, ¿sí? Estamos hablando del hogar, el vecindario, nuestra comunidad. Todas estas cuestiones son circunstancias que nos influyen mucho en nuestra situación de la salud y sobre todo en el viejo, ¿verdad? En el adulto mayor, esta situación. Aquí les pongo, ¿verdad? Estas trayectorias que tenemos, ¿verdad? En el desarrollo, en lo que vamos avanzando en la vida. Y entonces, bueno, vemos el individuo, ¿verdad? Que llegamos a los 25 años y la línea azul es la que se va manteniendo en muy buenas condiciones. Pero obviamente aquel que va desarrollando múltiples patologías o que va teniendo un estilo de vida poco saludable, vemos cómo va bajando su reserva, ¿verdad? En sus aspectos fisiológicos. Y entonces eso nos pone en riesgo de que lleguemos, ¿verdad? A esta parte que se llama el umbral para empezar a tener problemas de fragilidad. Y estos son los aspectos que no nos vamos dando cuenta o a veces viene un accidente y definitivamente el salir de esta parte se hace mucho más complicado. Entonces tenemos que prepararnos, pues te digo, desde los 25, 30, 35 años, en la medida que vamos teniendo conciencia sobre esta situación para ir avanzando. Entonces, el fenotipo del individuo no saludable es aquel que no hace actividad física, que va relacionado con el sedentarismo y que obviamente se aumentan los procesos inflamatorios en el organismo y aumenta el riesgo de morbilidad. Sobre todo aquí en nuestro país, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión son el pan de cada día.
A diferencia de que si hacemos actividad física y nos vamos preparando con aspectos relacionados de la nutrición que pueden regular, obviamente, mejor nuestro envejecimiento, ¿no? Entonces, pues sí, no hay que esperarnos a ser adultos mayores. Aquí te pongo un término que es común que utilicemos en la geriatría, se llaman síndromes geriátricos. Y entonces el síndrome, cuando estamos en medicina, hablamos de un conjunto de signos y síntomas que siempre van juntos, ¿no? Entonces el que tiene fiebre, pues tiene escalofríos, se aumenta la temperatura, ¿verdad? Viene sudoración y eso pues es el síndrome febril. Sin embargo, en el viejo, este término es diferente y va asociado con las patologías que son mucho más frecuentes que se presenten y que van asociadas al envejecimiento. Y entonces, pues ya no estamos hablando específicamente de hipertensión, ¿verdad? O aspectos de obesidad, sino hablamos, por ejemplo, del deterioro cognitivo, ¿verdad? La posibilidad de que puedas tener demencia, la polifarmacia, ¿no? Que obviamente en la persona mayor es cada vez más frecuente que tengamos más medicinas que tengamos que tomar y términos como pues, la sarcopenia. Y esta es una de las cosas que ahorita comentaré con más detalle, porque esto es lo que más nos preocupa, porque es el preámbulo a lo que llamamos la fragilidad. Y entonces este es el umbral que te mencionaba en la gráfica previa, donde vemos que el individuo se va deteriorando y su capacidad de deterioro cada vez se va haciendo más importante. Y estos dos aspectos nos llevan a la dependencia. Y esta es la principal situación de preocupación para el adulto mayor con el paso del tiempo, el que seas dependiente, que no puedas valerte por ti mismo. Y claro, lo plantea uno al individuo de 60, 65 años y le digo, oiga, tiene que hacer ejercicio, tiene que echarle para adelante, quiere usar bastón, quiere usar silla de ruedas. No, claro que yo no, doctor, pues ¿cómo? Pues si no baja de peso, si no cuida la diabetes, si no le echamos ganas, pues esto se va a ir deteriorando. Y entonces aquí en geriatría tenemos la capacidad de medir la fuerza. Y entonces hay un dinamómetro, es algo que hacemos con la mano y hacemos presión y eso nos lleva a medir las cosas y entonces la gente se va dando cuenta, caray, pues sí, no tengo la fuerza suficiente y me voy a ir deteriorando, ¿no? Entonces, debido a toda esta situación y el gran impacto que está teniendo el crecimiento poblacional enfocado al paso de los años, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues nos habla de esto, ¿no? Del decenio, del envejecimiento saludable, pero ya perdimos 3 años con la pandemia y entonces ni nos habíamos acordado de este aspecto porque todo había sido COVID. Y esto es una de las cosas que tenemos que retomar definitivamente y crear esta conciencia, y no solo en el adulto mayor, sino en el individuo adulto joven, en las cosas que tenemos que trabajar, viendo hacia adelante de cómo tenemos que llegar. ¿Cómo ves? Muy bien, porque fíjate, esto que estás mencionando tú, se puede hablar que el envejecimiento es universal, ¿sí? Porque Totalmente. todo mundo, todas las personas, todos los individuos, todas las especies, hasta una planta, empieza a tener cambios en su estructura, en su paso del tiempo, y es universal. Es irreversible, porque no va a haber un paso atrás. Continuamos nosotros en nuestro crecimiento, y ahí pasa a ser continuo. No vas a ver qué lo detenga. Pues lo que podemos es mejorarlo, como tú mencionas, mejorar este paso que tenemos y va a ir de la mano con un bienestar. Además de esto, es intrínseco de cada persona. Tú lo mencionaste, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tienes obesidad, y si no tienes todo esto, tu cuerpo va a mejorar. Y es heterogéneo porque va a incluir a todas las especies, en todos los géneros, masculino, femenino, y todas las especies de este universo vamos a estar incluidos. Entonces, qué bueno que haces la mención de este decenio del envejecimiento saludable, porque como tú dices, hemos perdido 3 años ya por el COVID y tenemos que dar información de que el envejecimiento tiene que ser saludable. Sí, esta es una de las situaciones, fíjate que muchas personas piensan que con el consumo de múltiples vitaminas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ha venido el gran negocio de muchas empresas, ¿verdad? Van a ser la solución precisamente para evitar
tener estragos con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces no debemos de perder de la vista, ¿verdad? El hecho de que los estudios nos han venido demostrando que el ingerir los alimentos con el contenido de vitaminas adecuado, como, bueno, pues ha sido mencionado a través de esta dieta mediterránea, etcétera, eso sí nos ha venido un impacto. Pero el hecho de estar consumiendo una alta cantidad de vitaminas de forma sintética, el impacto no ha sido el mismo. Y entonces tenemos que regresar a lo básico, que viene siendo la nutrición, el ejercicio, el cuidar el peso, ¿verdad? Y mantenernos en forma, evitando el consumo de sustancias que pudieran ser, pues, tóxicas para el organismo, ¿no? Y ahorita ya vemos resultados como la contaminación está pasando una factura definitivamente. El tabaco, ya hay mucha gente que está consciente al respecto, pero pues muchos siguen consumiéndolo. Ahora pues ya que estamos con las novedades de la droga y que si la marihuana y este tipo de cosas con los jóvenes, pues todos estos factores van teniendo un impacto. Entonces tenemos que buscar es un estilo de vida saludable. Te presento aquí precisamente las áreas de acción que ha planteado la OMS. Es combatir el edadismo. Esto que estamos hablando, pues de esta negación de querer envejecer, de que hacemos todo lo posible y si es viejo, pues huele mal, no nos gusta y lo repelemos, ¿no? Y entonces, pues vienen muchas cuestiones de cirugía estética y todo el asunto para parecer menos viejos, pero bueno, acordarnos que es la única forma de vivir muchos años y si nos cuidamos podemos llegar mejor. Entonces, tratar de que se evite este ajeísmo, que es un término que pues han sido, y ahora en la pandemia fue una de las situaciones que pues, levantamos la mano en la gente que estamos en geriatría, porque ya viste, en países de primer mundo que nos llevan años, bueno, Italia, en España, individuo arriba de 70 años con COVID no podía entrar a la unidad de cuidados intensivos. Y esta es una de las cosas que más molestó porque se hablaba de edad y no se hablaba de factores biológicos importantes, donde el individuo que no era frágil, pues era un individuo que tenía muchas posibilidades de poder salir adelante, a diferencia de aquel individuo que pues tal vez tuviera 65 años, pero con mucha comorbilidad y con muchos problemas, pues obviamente era el que pudiera no haber sido candidato. Entonces, la edad por sí misma no es un factor para excluir a la gente. Y entonces son de las cosas que tendremos que trabajar. Lo mismo entornos amigables, el hecho de que las comunidades y todo esto se abran más y que no estemos pensando en tener más asilos necesariamente para esta situación. Y la gente estamos hechas para vivir en comunidad, en la sociedad. Y luego hacer una intención integrada y centrada en el adulto mayor, y ahí es donde se tiene que trabajar más en el sector salud, ¿verdad? Y que ponga más atención no solo a los niños, y definitivamente con adultos mayores tenemos que mejorar esta calidad de atención a largo plazo, del individuo que ya se jubiló, cómo mantenerlo en condiciones, y si ya no tiene las condiciones adecuadas, cómo pueda estar con calidad de vida en forma pues más aceptable. Y bueno, finalmente aquí te pongo lo que nos influye y que te había comentado antes, la sarcopenia. Esta es la mujer, la que va abajo y vemos cómo los varones tenemos un pico de masa muscular más alto y esto va declinando con el paso de los años, pero en la medida que nosotros lo cuidemos, definitivamente que eso nos puede ayudar, ¿no? Y entonces, pues la geriatría ya no es que esperarnos a que el individuo llegue deteriorado, sino que tenemos que trabajar en la prevención y en esta situación de la capacidad disminuida, cómo poderlo llevar a estar en mejores condiciones, ¿no? Entonces, pues aquí el punto es una motivación precisamente a nuestros oyentes, en el sentido que tenemos una responsabilidad sobre nuestra salud y los que ya vamos avanzaditos es que no queremos dejar una carga a nuestros hijos, a la familia que tenemos y entonces si no nos cuidamos ahora, pues vamos a hacer una carga para los demás. Entonces, pues echarle ganas a este punto, ¿verdad? Sí, fíjate, mencionas esto y realmente la gente tiene que prepararse, como tú mencionas, para estar activo, llegar a los 65, 70 años
seguir activo con una buena lucidez, con un entorno amigable, con un cuerpo saludable, que no presente ese deterioro muscular y pues con el tiempo poder terminar nuestro viaje por este planeta y disfrutarlo, ¿no? Esto sería una parte importante, porque estaríamos hablando de las patologías que puede presentar y que muchas veces la gente no sabe cuáles son las patologías más frecuentes en el adulto mayor. Así es, y aquí, bueno, pues es saber que la edad es un factor de riesgo para ser hipertenso, para tener más riesgo de diabetes, por lo tanto, la actividad física, la restricción del sodio, la sal, ¿verdad? El mantenerte en peso son fundamentales precisamente para que este riesgo se disminuya. Si yo tengo antecedentes en casa relacionado con esto, tarde o temprano es muy probable que lo pueda manifestar. Pero si yo cuido estos factores en relación al sodio, al ejercicio, al peso, etcétera, pues puedo retrasar la aparición de estos cuadros, pues no sé, 10, 15 años tal vez, ¿no? Si yo en casa tuve enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo, sabemos que es un factor de riesgo para que esta pueda aparecer. Pero lo mismo si hago un estilo de vida saludable, ¿verdad? Si no fumo, si cuido mis comorbilidades que pudiera tener, ¿verdad? Si procuro tener el menor estrés posible, estas son circunstancias que en determinado momento pueden retrasar la aparición de estos cuadros, ¿no? Entonces, los cuadros respiratorios, pues ahorita han sido la novedad precisamente, y aquí insisto mucho en el adulto, en las vacunas, donde precisamente hablar de vacunas generalmente es para los niños en la infancia, y entonces ahorita decimos, sus vacunas que tienen, no, ya me puse las 3, ¿verdad? Que son las que han existido en México aquí para COVID, ¿sí? Y entonces, pues tenemos que pensar en influenza, que es anual, tenemos que pensar en neumococo, ¿verdad? Que son muy importantes. Ya apareció también una nueva vacuna con un alto impacto que viene siendo la vacuna para herpes zóster, que eso nos baja calidad de vida. Y entonces, pues son vacunas que valen la pena. Ahorita estamos insistiendo incluso en tosferina en el adulto mayor porque ha habido un incremento y entonces, pues los nietos son factor de riesgo para contagios de las vías respiratorias como influenza, tosferina, etcétera, ¿no? Entonces, el adulto mayor, una de las cosas importantes es que debe estar vacunado también. Sí, iba a tocar este tema de la vacunación cuando tú estabas hablando, porque pues muchas de las lesiones que se presentan en el adulto mayor es por causa de la falta de vacunación. Los procesos neumónicos que llevan a la muerte mucha población, el proceso del herpes que viene ocasionando mucha discapacidad en personas adultas, más cuando los ataca a nivel de la parte superior de su cuerpo, principalmente en la cabeza. Entonces, todo esto es importante que se difunda y que se sepa que el adulto mayor debe de tener esta vacunación. Y sobre esto y más, ¿qué me puedes hablar de la sarcopenia? Es muy importante, se me hace para mí el poder darle a conocer a la gente lo que viene siendo la sarcopenia. Bueno, pues la sarcopenia, el término en sí mismo es hablar de pérdida de masa muscular, ¿verdad? Y entonces, a partir de los 40 años, cada década perdemos el 7%, ¿sí? Y esto es gratis y lo que vamos ganando con el paso del tiempo es grasa y no nos vamos dando cuenta. Y a partir de los 70 años, esto se incrementa al 15%, ¿verdad? Por década. Y entonces, de ahí la importancia de tener que trabajar. Y la gente dice, bueno, yo voy y camino 20 minutos o media hora. Qué bueno que va y camina, pero no es suficiente. Y estas son de las cosas que pues tenemos que trabajar en la educación y muchas veces los médicos no le dedicamos el tiempo suficiente para hablar de acondicionamiento físico. Y estas son de las cosas donde ahora han surgido, por ejemplo, el uso de ligas, trabajar cuestiones de resistencia, precisamente para mantener nuestra masa muscular, utilizar pesitas también. Entonces ya no estamos hablando de la situación de usar pesas para estar guapo y ponerte bien, sino estamos hablando de salud. El individuo que va perdiendo masa muscular baja tu sistema inmune.
Con la edad tenemos un proceso que se llama inmunosenescencia y entonces va bajando la calidad de tus células de poderte defender. Si estás en buenas condiciones, esta capacidad celular se mantiene. Entonces, no bajan tus números. Si hacemos un examen de sangre, una biometría hemática, los leucocitos, que son los que nos defienden, bueno, pues esos se suelen mantener, pero la calidad de la acción de estas células no es la misma en un individuo que va teniendo pérdida de masa muscular y va avanzando en años. De ahí la importancia también de esta situación de lo de las vacunas, ¿no? Donde se ha demostrado que aquel individuo que tiene una neumonía, ¿verdad? Se descompensa la presión, se descompensa el azúcar y eso nos aumenta los riesgos del individuo que no está vacunado de embolias y de infartos. Entonces, este concepto de la inmunosenescencia, pues es muy importante. Y si bajamos en masa muscular, tenemos más riesgo. O sea, el perder el 40% de tu masa muscular, por ejemplo, en una hospitalización, es casi, casi el 100% de mortalidad. Entonces, eso a veces no le damos el peso suficiente, ¿verdad? Y entonces, lo que nos interesa en el individuo que entra a un hospital con un cuadro agudo es tratar de ponerlo en condiciones para que se vaya a la casa a seguir funcionando, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar en nutrición y trabajar en actividad física. A veces queremos suplementar la masa muscular con, pues, suplementos vitamínicos, pero que está demostrado, ¿no? Y hay algunos elementos nutricios que han salido, complementos, en los gimnasios lo utilizan para precisamente mejorar masa muscular. Pero si eso no se complementa con actividad física, no funciona. Entonces, tenerlo claro que no solamente es ingerirlo, sino también hay que trabajar la cuestión del músculo. Entonces, ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia, muy importante precisamente para podernos mantener. Fíjate, de este ejercicio aeróbico, ¿qué tanto se recomienda la caminata o el poder trotar o correr? Yo creo que es importante y eso nos mejora nuestra capacidad cardiovascular. Entonces, si tú lo puedes hacer adelante, pero la propuesta es de que sea complementario, ¿no? Entonces, si puedes caminar, camina, ¿verdad? 20 minutos y utilizar tramos intermitentes de subir tu paso, ¿verdad? Si puedes trotar, pues una cuadra, por decirlo, y la otra que sea más lenta. Sobre todo estoy hablando en individuos que no están entrenados, que pues no hablábamos de un alto rendimiento, pero sí para fortalecer entonces, que sea intermitente, ¿no? Despacio, un poquito de intensidad y luego, ¿verdad? El complementarlo con este ejercicio de resistencia, ¿no? Actualmente la propuesta, estamos hablando de 150 minutos a la semana que pudieran utilizarse, serían los aspectos recomendables. O sea, estamos hablando que si yo le dedico media hora pues tendríamos que trabajar 4 a 5 días a la semana, ¿verdad? En ese sentido. O hacer periodos un poco más largos y que fueran al menos 3 veces a la semana. Pero no tratar de hacerlo todo el fin de semana, ¿sí? Y ese es el punto a veces de que, bueno, el sábado y el domingo. Y en esa intensidad que a veces uno quiere imprimir en el adulto mayor es donde vienen los riesgos de lesiones, ¿no? Y entonces pues te vas a jugar fútbol, no has entrenado en la semana y luego ya te desgarraste y luego ya te incapacitaste 2 a 3 semanas, ¿verdad? Y entonces, pues ahí nos vamos deteriorando. Entonces tiene que ser paulatino, ¿verdad? Y trabajar las diferentes áreas de nuestro organismo, ¿no? Dígase pierna, dígase tórax, ¿verdad? Brazos, y en los gimnasios esto es una de las cosas que lo van haciendo parcialmente, ¿no? Pero lo importante es tener esta convicción y esta mentalidad, precisamente de que el ejercicio es como si yo me tomara mi pastilla de la presión o mi pastilla del azúcar, ¿verdad? Y es mi pastilla de la vitalidad y para evitar una depresión. Entonces, son cosas importantes que nos ayudan a tener mejor calidad de vida. Fíjate, aparte de esto, lo que tú mencionas, la depresión es una parte importante en el adulto mayor y esto debe de combatirse. ¿Cuál sería la recomendación para no caer en depresión? Bien, bueno, yo creo que aquí es importante las circunstancias que van alrededor de todo esto, ¿no?
Y pues ahora con COVID, este fue un gran impacto precisamente para adultos mayores. Y pues la gente que en principio pudiéramos decir tenía resuelta su vida en relación a que ya estaba jubilado, pues disfrutar la familia, pues el hecho de estar aislado, ¿sí? Fue un factor muy importante y también lo vivimos nosotros como médicos de esta carga emocional tan importante que había en el medio ambiente. Y entonces este aislamiento nos llevó precisamente a que bajara nuestro estado de ánimo, nuestros neurotransmisores, y había una vibra muy negativa, como se dice. Y entonces estas son de las cosas que ahorita que ya estamos avanzados, la pandemia no ha terminado, eso es una realidad, pero el hecho de poder salir, abrazarnos, estar con nuestros seres queridos, las amistades, son de los factores que más estoy tratando de impulsar en la población, porque definitivamente la gente que en principio no estaba mal, la notas más deteriorada. Ha habido un cambio y el aislamiento, eso nos ha impactado tremendamente, ¿no? Entonces, pues el individuo más joven, el adulto joven, pues es cuidar las situaciones de las presiones económicas, el sacar adelante la familia, son de las cosas que más pues nos impactan. Y entonces esto es una realidad, pero ¿cómo puedo mantener un equilibrio en mi vida? Y aquí es donde tenemos que hacer preguntas trascendentes, ¿no? Y entonces aquel individuo que tiene pues tal vez una motivación espiritual y tiene una creencia, es un individuo que está más aferrado a tener herramientas para salir adelante y no dejarse vencer por las circunstancias del día a día. El tener una familia unida definitivamente también son factores que tenemos que trabajar. Y la otra es la cuestión biológica, o sea, tu organismo, si está en buenas condiciones y haces ejercicio, todo esto te hace que tengas una mejor producción de neurotransmisores. Sabemos que la depresión es un proceso neurológico y entonces, si estos neurotransmisores tienden a bajar, que es una tendencia con el paso de los años, pues tenemos que activarlo. Y el ejercicio es fundamental para esta situación, pero además es nuestro enfoque del día a día de lo que vamos teniendo y no dejarnos abrumar por las situaciones de estrés. Fíjate, mencionas que la pandemia nos hizo aislarnos, estar separados de una sociedad, de una convivencia, y estamos en la década del envejecimiento saludable de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. ¿Qué es lo que se busca concientizar al respecto para saber qué es lo que vamos a hacer? Sí, una de las situaciones, como te decía, es la atención integrada, trabajando más en prevención con el adulto mayor. Y entonces, este tipo de programas que buscan crear una conciencia en la sociedad, definitivamente son de las cosas que pues tenemos que buscar activar, no solo al adulto mayor, sino obviamente a las familias, al adulto joven, para que piensen sus padres y piensen sus abuelos. Y para que volvamos a esta situación de la visita, de la convivencia, y no estar haciendo las cosas solamente a la distancia. Entonces, el adulto mayor requiere el apapacho, el entusiasmo, y entonces alguien que lo supervise, lo vigile, y entonces cuando empiece el problema, atenderlo, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo está en el control de sus comorbilidades? Si le faltan medicamentos o no. Entonces son de las cosas que tenemos que tener una mayor atención, y aquí empezamos esto por casa. Y obviamente una de las situaciones que más preocupa es de que el gobierno, ¿verdad? Pues definitivamente no tiene ni medicinas y obviamente pues ha dejado de lado mucho la atención del adulto mayor, y ahí hay muchos aspectos que se pueden mejorar, sobre todo en la calidad de atención a esto que llamamos de largo plazo. Entonces, pues las casas de reposo, ¿verdad? Pero el tener un entorno saludable, ¿no? Ya actualmente hablamos de tener ciudades que tengan entornos saludables precisamente para poder tener mejor calidad de vida enfocado en el paso de los años. Entonces, estas ciudades amigables son de las situaciones que, bueno, pues aquí al menos en Monterrey, San Pedro ha levantado la mano en ese sentido y están trabajando precisamente en tener este entorno amigable y que sea menos complicado precisamente para el adulto mayor. Entonces, esto es trabajo, pues, de la sociedad en total.
Entonces, en países de primer mundo, pues están trabajando con los jubilados en precisamente revisar sus agendas y la actividad física, las cuestiones de nutrición. Pero claro, tú te jubilas en muchos de estos lugares si tienes cubierto tus necesidades de salud y además, pues tu ingreso. En cambio aquí, pues te tienes que estar rascando con las dos manos, definitivamente, porque pues la jubilación es limitada en determinado momento, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener una visión hacia el futuro, precisamente en lo que nos toca. Y luego, pues mucha gente también llega a la jubilación y no está preparada para jubilarse. Se tiene que mentalizar. Y entonces se ponen a no hacer nada. Y estas son de las cosas que pues nos hacen daño, ¿no? Hay estudios interesantes donde aquellos que han venido retrasando la jubilación enlentecen el deterioro cognitivo. Y entonces, pues son de las cosas que te jubilas tal vez de tu empresa, pero bueno, ¿qué otras actividades voy a estar desarrollando yo precisamente para mantenerme activo? Y ahí es donde tendríamos que trabajar en hobbies, cuestiones de la música, pues cuestiones del arte, ¿verdad? La convivencia con los amigos, etcétera. Entonces, eso tenemos que retomar. Muy bien. Y ya para terminar, excelente todo esto que nos has dicho. ¿Qué recomendaciones le darías a la gente que nos ha escuchado, al adulto mayor, al adulto joven, que va a llegar a este paso y que vea él qué es lo que va a pasar en un futuro? Nosotros ya estamos estacionados aquí, ya llegamos a este escalón, pero la gente que viene atrás, ¿qué se le recomienda? Sí, mira, pues aquí con esta gráfica en general, en el sentido de que si ya andamos en los 50, 60, tenemos que buscar cómo valorar nuestra capacidad física, cómo está, cómo podemos retomar las cosas, qué factores me vienen apretando a mí el zapato y que me han dicho y no he puesto atención en esos aspectos. Y obviamente tenemos que pensar en nuestro entorno. O sea, unas son las cuestiones físicas que nosotros tenemos, ver cómo están nuestros antecedentes en la familia, si desarrollaron, como te decía, hipertensión, obesidad o diabetes en nuestra familia, cómo podemos hacer para tratar de que esto o no se presente o sea más tarde. Por un lado, ¿cómo está la salud mental que yo tengo en relación a mi situación familiar? Con mis padres, cómo están las relaciones, cómo están mis amistades, estoy yo encerrado, ahora a través de la pandemia he vuelto a rehacer estos lazos. Yo creo que estas son situaciones importantes que tendríamos que cuestionarnos y siempre podemos dar un paso adelante para tratar de mejorar nuestras condiciones, ¿verdad? Y entonces ese mirar hacia el futuro, ¿cómo quiero yo llegar? ¿Quiero ser un individuo con achaques o sin achaques, verdad? No es de pastillas, es de cómo nosotros nos vayamos cuidando y, bueno, pensar también es cómo voy a ayudar yo a mis papás en ese sentido, cómo me puedo adelantar para que ellos puedan tener de aquí en adelante, pues, menos problemas de salud que finalmente van a ser menos problemas para mí también, que yo me voy a tener que hacer responsable de ellos, ¿verdad? O mis abuelos. Entonces, pues es pensar en los demás, por un lado, pero además cómo está mi situación, que si yo doy ejemplo a mis hijos, ellos me van a cuidar. Si no doy ejemplo a mis hijos, pues vamos a tener una situación de aislamiento, ¿no? Y me toca ver, pues señores que pues no lo van los hijos, nada más el telefonazo, todo el asunto, y pues hay una tristeza en ese hogar. Entonces, tenemos que regresar precisamente a esta convivencia, a la actividad y bueno, pues a cuidar nuestra realidad biológica y mental. Muy importante. Qué bonita recomendación das, el cuidarnos en familia, atender al adulto mayor, que los jóvenes sepan que van a tener que compartir esta responsabilidad con alguien más y que puedan tener un buen fin. Tu oficina, el teléfono es el 1834 70050 y Cero el cero 18, cincuenta. Sí, sí, 70, sí, 50, sí. y el otro es el 18 33 36 913. Así es. ¿Sí? ¿Dónde te encuentras en tu consultorio, Amador? Bueno, yo estoy en el Centro Médico San Francisco, acá en Monterrey, y aquí estamos para atenderlos. ¿A quién se le puede ofrecer? ¿Ok? ¿Alguna red, alguna red social donde te puedan localizar para cualquier Este, información? sí, bueno, pues mi correo doctor arroba amadormacías.com, ¿verdad?
Ese es en el Facebook, también Amador Macías, ahí estamos. Cualquier cosa que se les pueda ofrecer. Pues Amador, muchísimas gracias por haber estado platicando de esto que viene siendo la importancia del envejecimiento saludable. La gente es importante en nuestro futuro, tenemos que cuidarlo, tenemos que estar viendo cómo vamos a pasar estos últimos años y tenemos que empezar a hacer una ventana. Hablamos de muchas cosas, de obesidad, etcétera, pero esto es lo que es la última etapa de nuestra vida. A veces la dejamos y no la queremos tocar, pero yo creo que debemos de empezar a cada vez a mirar esta ventana a la cual nos vamos a presentar, al cual vamos a tener que posicionarnos en esta ventana y posicionarnos pues de una manera saludable. Si una persona que llega a los 65 años, sobre todo si es mujer, estamos hablando en general en situación aceptable, son 18 a 20 años más. Y a veces no lo pensamos así. Entonces, ¿cómo queremos vivir eso que viene más adelante, no? Entonces tenemos que invertirle. Eso es importante. Vale la pena. Así es. Muchísimas gracias, Amador. Les Un recuerdo a gusto. todos ustedes, mándeme. Un gusto. Gracias, sí. Les recuerdo a todos ustedes que estamos en redes sociales, Facebook de Doctor Córdoba Entre Amigos y Voces Online Radio. También lo encuentras en YouTube como Doctor Córdoba Entre Amigos y en Spotify. Es un muy grato momento el haber estado platicando con el doctor Amador y pues los esperamos aquí la próxima semana. Amador, Muchas gracias. buen día. Gracias a todos ustedes y nos estamos viendo el próximo martes. Hasta pronto. Felicidades. Hasta luego. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.